87. Ahí se me puso tanta. Me morí. ¡Ay! ¿Qué pasó? Odio los comerciales. Cada vez que muero sale un comercial ahí. Y a Facebook. Nunca se descarga en Facebook. No, tiene que saltar.
De nuevo. Manches con esos videos. Ahí todo mamón. Chicos, yo quiero... Vamos a ver si pasamos este.
Espero que les haya gustado el video y terminamos con un comercial de Facebook. Muchas gracias por ver el video. Si lo disfrutaron, dejen su buen like y su botón de suscribirse. Reviéntelo con un aruñazo. Nos vemos. Chao.